parece increíble, ¿verdad? Totalmente traído de los cabellos que un presidente de Rusia está hablando en contra de Carlos Marx, cuando Carlos Marx fue uno de los estandartes del comunismo y del socialismo. Pero Dios está levantando a un líder, presidente, que están tomando la voz. Amén. Lucas capítulo 16, vamos a leer la palabra de Dios. Ya se imagina de qué vamos a hablar, ¿verdad? Uno de los 3 temas prohibidos de la iglesia, más complicados. ¿Cuáles serán los 3 temas más complicados de la iglesia? Bueno, aquí vamos a leer uno. Había un hombre, 19, rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de la mesa, pero de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros. ¿Me están siguiendo? Sí. Lucas 16, 19. Sí, aló, amén. Sí. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros las venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Amén. Vamos a orarse de pie. Señor, queremos agradecerte por darnos este privilegio de estar en tu casa hoy, reunidos en tu nombre, Señor, como dijo el salmista David, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Te pedimos que por favor nos hables, porque esa es una de las cosas que hemos venido a buscar, a inquirir en tu santo templo, Señor. Hemos venido a escuchar tu voz, a escuchar tu consejo, Dios, y, Señor, a ser edificados, reconvenidos, estorbados por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Muy amable, muy gentil por estar aquí. Este mes ha sido un mes bastante agitado. Usted sabe que ha sido agitado. De pronto hay años de años donde se presentan situaciones que son trascendentes. Hay años que pasan sin pena ni gloria, no sucede algo extraordinario. Pero este versículo me está retumbando a mí desde hace aproximadamente un mes y medio. Usted sabe que pues nosotros particularmente, yo tuvimos la pérdida de un familiar, una segunda prima de mi mamá, que vivía en Bucaramanga. Ella falleció después de luchar contra un cáncer, y luego vino el fallecimiento de mi concuñado, de Ricardo, y luego del pastor Luis, el hermano Luis, que era un pastor de la misión, cercano, un hombre que ustedes lo conocieron. Yo creo que los dos estuvieron aquí, pasaron por este púlpito y ustedes lo conocieron. Siempre que hay muerte, que hay la pérdida de un ser querido, especialmente en las condiciones, yo creo que las situaciones, es decir, que una persona fallece a temprana edad, que fallece de forma intempestiva,
Yo diría que eso trae cierto grado de autorreflexión para las personas que quedamos con vida, porque siempre que hay una pérdida, nosotros nos enfrentamos a la realidad de que algún momento nos va a tocar, ¿sí?, a cada individuo, ¿verdad que sí? Pudo haber sido yo, de pronto yo pude estar en ese lugar, y sucede que cuando pasan estas cosas uno encuentra personas que una situación de esta compleja las conmueve, las hace, digamos que tomar otro rumbo a sus vidas, se ven afectadas. Sí, usted ha escuchado personas que cuando un ser querido, alguien muere, hacen promesas, ¿verdad? Voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a hacer lo otro. Y eso siempre sucede, que cuando hay un fallecimiento, la pérdida de un ser querido, el ser humano tiende a reflexionar y a querer hacer un alto de su vida y digamos de cambiar, de arrepentirse, ¿verdad? Eso sucede en muchas ocasiones. Pero he tomado este pasaje porque la palabra de Dios no se equivoca. Yo tuve después de la muerte del hermano Ricardo, yo tuve un sueño, y en el sueño que soñé, valga la redundancia, yo pasé por un cuarto y había 5 personas muertas en una camilla con la sábana blanca, pero tenían el rostro descubierto. De las 5 personas que vi muertas, solamente me recuerdo de una, de la que estaba en la última, o sea, estaban en orden, una camilla así hasta que llegaba a la última camilla. La última persona que estaba en la camilla era yo. Estaba un poco más joven, pero yo no me había visto, sino que el Señor, la voz de Dios me dijo: mira quién está ahí. Yo no conozco a nadie, le dije: Señor, no los conozco, o sea, no alcanzaba a distinguir el rostro, pero me dijo: ahí estás tú. Y cuando yo hago hacia el fondo, me vi que estaba en el fondo, en la última, en el orden de aquí así estaba en la última, y estaba como más joven, y estaba así como en posición fetal. Cuando vi eso, le quité totalmente la atención a los 4 que estaban delante, no los vi, y yo, hasta el sol de hoy no sé quiénes son, no sé qué pasó, pero eso asociado a la muerte de Ricardo y a la semana que soñó Samuel, el hermano Luis, digamos que la muerte ha estado como que también trayendo un mensaje. Y cuando sucedió lo del sueño, inmediatamente yo me acordé de que tenía más de un mes de tener este pasaje que dándome vuelta en la cabeza. Y vamos a hablar hoy precisamente el tema de hoy es fundamentos para buscar a Dios. Usted me va a decir: ¿cómo así buscar a Dios? No, nosotros no encontramos a Dios, Dios nos encontró a nosotros, eso está claro, ¿verdad? Amén. Pero este pasaje nos enseña algo interesante, y es que las personas, suceda lo que suceda, independientemente de lo que ocurra, si no tienen un corazón, si no toman una decisión, no van a buscar a Dios. Amén. Yo recuerdo un testimonio de un joven en la 18, cuando era miembro de la iglesia, que ese joven murió y fue al infierno y fue al cielo. Ese joven, el día que lo llevaron allá, se convirtió una cantidad de gente en la iglesia y se llenó. Ese joven meses después se apartó, era homosexual, volvió a su camino, a sus andanzas, y esta vez se murió, y ahí sí nunca más volvió a ir al cielo. Ya no fue al cielo de visita, no sé si se quedó en el infierno, no sé dónde estará, pero ya Dios no le dio más oportunidades. Entonces vamos a hablar hoy precisamente de eso, porque eso debe quedar claro. Abraham dijo este mensaje porque en el seno de Abraham, en el Hades, se produjo esa conversación que tenía una separación, y el rico le dijo a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mis padres para que mis hermanos, 5 hermanos, no vengan aquí. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas quieren a ellos, óiganos. Pero el rico le dijo algo interesante: no, padre Abraham, pero si alguno resucita de entre los muertos y va allá y les predica, a lo mejor ellos se van a arrepentir. No digo a lo mejor, digo se arrepentirán.
Pero ahora le digo estas palabras: si no oyen a Moisés a los profetas, ni a los profetas, tampoco se persuadirán que algunos se levantaren de los muertos. Amén. Usted recuerda también el pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que también yo lo he hablado y lo he ilustrado aquí, que es el 9:21, que dice lo siguiente. Apocalipsis 9:21 dice de la siguiente forma. Dice: el 21, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de plata, de oro, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Hay 3 pasajes en el Apocalipsis que nos muestran la dureza del corazón del hombre y nos resaltan, nos recalcan que a pesar de todas las cosas que sucedan, hablando de la gran tribulación, a pesar de las plagas, de las pestes, de las copas de la ira de Dios, la Biblia dice que muchas de esas personas que van a estar presentes en el día final no se van a arrepentir con todo lo que suceda, lo que pase. Entonces no nos sorprendamos, hermanos, ni creamos en promesas falsas, ni tampoco en arrepentimientos hipócritas. Escúcheme, la persona que va a buscar a Dios va a buscar al Señor a pesar de, porque la Biblia nos enseña que el hombre que es de mal corazón, pasando lo que quisiera pasar, ni siquiera de esa forma se va a arrepentir de su maldad. Amén. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos también allá en la 18 cuando era líder de jóvenes, y yo recuerdo en una ocasión que yo tuve un sueño y vi en la puerta de la congregación como habían hecho un hueco grande y había como un Hawái que llaman aquí, es decir, eso estaba lleno de agua y de fango y de lodo, y vi unos jóvenes de la iglesia que estaban bañando ahí y estaban desnudos bañándose ahí, muchachos y muchachas. El asunto es que yo recuerdo que yo conté el sueño, porque ¿sabes? Si vi las caras claras de las personas que estaban ahí, y lo conté, le dije: jóvenes, tuve este sueño y vi esto, y me dijeron: díganos los nombres, hermano Alberto. Digo: no voy a decir los nombres, yo sé quiénes estaban ahí, y vamos a orar al Señor para ver qué Dios quiere con ese sueño. Después que terminé de contar el sueño y me iba de la iglesia, comenzaron a acercarse los jóvenes que yo le vi la cara en el sueño. Ellos mismos se acercaron a decirme: hermano Alberto, yo estaba en ese sueño, usted me vio en ese sueño. Y yo le decía: ¿qué crees tú? Tú tendrías por qué estar revolcándote en el cielo, en el lodo, estarías pecando. Y efectivamente, después, al tiempo, como pasó casi un año, todas esas cosas que estaban sucediendo, Dios las comenzó a sacar a la luz, y algunos de esos jóvenes hasta se apartaron del Señor. Pero ni siquiera con ese sueño, con esa revelación, se arrepintieron. Entonces, nuestra misión es predicar y hablar de Jesús a pesar de que la gente crea o no quiera creer. El Señor le dijo a Jeremías que debía predicar, así la gente se convirtiera o no se convirtiera. Hay gente que no va a creer, que no se va a convertir. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver la historia de cómo buscar a Dios de una forma fundamental a través de un rey. Vamos a leer la palabra en el segundo libro de Reyes, después de hacer la introducción y hablar del rico y de los 5 hermanos del rico, y de hablar también de los hombres de Apocalipsis, y mostrarles que no todas las personas quieren y van a buscar a Dios, ni todo el mundo se va a salvar, ni siquiera la gente de la iglesia, porque la iglesia matemáticamente el 50% es el que se va a salvar. Es decir, que la mitad de los que estamos aquí no van para el cielo.
Y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Entonces, imagínense cómo terminará el impío y el pecador. Segundo libro de Reyes 23, 25. O sea que le va peor a las mega iglesias, porque una congregación pequeña decide se salva 50, ¿verdad? Pero una congregación que dice tenemos 5,000 miembros, 2,500 que se pierden como más grave. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer, hablar de un rey llamado, ¿cómo se llamó? ¿Ya lo tienen? 23-25. Mira lo que dice. Después de entrar en materia, dice lo siguiente: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo ¿qué, perdón? Su corazón. ¿Qué más? Y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Voy a repetir nuevamente porque que Dios diga esto de una persona es bastante notable, ¿verdad? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. Vamos a hablar de Josías, lógicamente, y vamos a conocer la historia de un niño que nació en medio de una ruina y una decadencia espiritual. El pasaje que tomamos inicialmente del libro de Lucas lo hemos tomado precisamente para demostrar que no siempre el estar rodeado o tener las condiciones adecuadas para buscar a Dios nos garantiza que seamos cristianos. Y no el hecho de que vivamos con todas las situaciones complejas y contrarias que nos impidan buscar a Dios significa que no podemos ser cristianos y convertirnos. Amén. ¿Eso qué significa? Que no depende de nuestro entorno, de nuestra situación, de nuestra condición. El hecho, escúcheme, yo estoy utilizando buscar a Dios, pero recuerde que va entre comillas, porque Dios es el que nos busca a nosotros. Amén. Entonces me perdona el uso de las comillas ahí, pero quiero que me entienda, ¿verdad? Entonces, Juan Jacobo Rousseau, que fue uno de los padres de la filosofía moderna, usted sabe cuál fue el enunciado de él. La columna vertebral de su doctrina radicaba en el humanismo, es decir, en la esencia del ser humano para la transformación de todas las cosas. La esencia del ser humano como lo mejor que existía, como el ente de cambio para este mundo, para la parte productiva de pensamiento y para la parte existencial. Pero nosotros sabemos, iglesia, que la maldad del ser humano no está afuera sino adentro, porque Juan Jacobo Rousseau dijo que el hombre nacía bueno, pero la sociedad lo corrompía. Usted recuerda esa expresión, ¿verdad? El hombre nacía bueno y la sociedad lo corrompía. Entre otras cosas, la condición de decir que el hombre nace bueno, inmediatamente se produce hay un quiebre teológico totalmente, porque la Biblia en todo momento confirma que el mal está dentro del género humano. ¿Amén? El mal no está afuera. El hecho de que yo diga que la sociedad o que las costumbres o que las tradiciones o que la cultura me condena o me clasifica como alguien apto para ser un ciudadano de bien, estoy delegando la responsabilidad de mi actitud, de mis decisiones y de mi conducta al medio que me rodea. ¿Eso qué significa? Que si yo nazco en medio de una situación de conflicto espiritual, de decadencia espiritual o de crisis económica, yo voy a ser una persona ruinosa y una persona totalmente frustrada y fracasada. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, amén. Eso va en contra de todos los designios de Dios, porque resulta que no depende del entorno, de la condición y de la situación.
Depende de los propósitos de Dios, primeramente, y también depende de la decisión del ser humano por ser diferente. Si hablamos del rey David y de la gloria que tuvo el rey David, la escritura dice que David fue tomado de detrás de las ovejas. ¿No fue así? Era el menor de los hermanos. Y no solamente eso, la escritura dice que el Salmo 51 nos deja ver que David era producto de una relación prohibida o una relación clandestina de su padre. Por eso el Salmo 51 dice, recuerden, en pecado me concibió mi madre, porque David era un hijo, digamos, de la calle, una canita al aire del padre. Por eso cuando Samuel llega a ungir a todos los hijos de Isaí, precisamente todos empiezan a pasar. Elías, desde el mayor, que dice la Biblia que era hermoso, que era un hombre fornido, que era un hombre muy elegante, muy atractivo, pero todos pasaron y ninguno era el ungido del Señor. Y cuando se recuerda la historia de que Samuel le preguntó, ¿hay alguno que falte? Y dice, bueno, hay uno que está cuidando las ovejas. Y Samuel le dice, hasta que no venga, no vamos a comer. Y efectivamente cuando llega David, el Señor le dice, delante de ti está el ungido, y él derrama el aceite de la unción, el cuerno, y lo unge como rey de Israel. Es decir, un joven que estaba destinado al fracaso, porque estaba escondido, porque estaba destinado, entre otras cosas, la preparación de David para ser un rey, pasó por 3 fases interesantes, que la primera fue como pastor de ovejas, la segunda como el acompañante espiritual de un endemoniado, y la tercera viviendo en una cueva con hombres arruinados, desesperanzados, ¿qué más? Amargados, dice la Biblia, desalentados y hombres totalmente fracasados. Es decir, que la escuela, la formación real de David para su ascenso al trono fue determinada por situaciones totalmente contrarias y adversas. Sin embargo, la Biblia dice que no hubo otro hombre, no menciona otro hombre que Dios le llamara un hombre conforme a su corazón como el rey David. Hay 3 expresiones en la Biblia que son determinantes y envidiables. Cuando Dios llama a David como un hombre conforme a su corazón, cuando Dios llama a Juan el Bautista de que no había un hombre nacido de mujer que fuera como él, y cuando el Señor habla de Josías y dice que no hubo otro que se convirtiese, otro rey de los 20 y tantos, y que lo buscara de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Cuando usted escucha esto, lo asocia inmediatamente con Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero vamos hoy a destrozar y a destruir la teoría existencialista y humanista de Juan Jacobo Rousseau, y vamos a mostrarles que a pesar de, yo puedo, abro comillas, buscar a Dios a pesar de todas las circunstancias contrarias que tenga en mi vida. Amén. En primer lugar, había una decadencia espiritual que precedía al joven Josías, un niño de 8 años, pero la escritura dice que fue su padre Amón, que solamente vivió 2 años de rey, y su abuelo se llamó Manasés. Y usted sabe cuál fue la historia de Manasés. Manasés fue hijo de Ezequías. Bueno, retrocedo. Ezequías fue aquel hombre al que el Señor le dijo que arreglara su casa porque se iba a morir, recuerda. Y Ezequías oró al Señor y Dios le añadió 15 años de vida. En esos 15 años de vida, durante esos 15 años, él tuvo un hijo que se llamó Manasés. Y si usted conociera el significado de Manasés, es muy hermoso. Pero la Biblia dice que Manasés fue un rey perverso, malo, despiadado. Y ya usted sabe la historia que le he contado muchas veces. Él persiguió a los profetas hasta acabarlos y matarlos a todos. Recuerda usted que Isaías se escondió en un árbol. Hizo un escondite en un árbol para huir de la ira del rey Manasés. Isaías, el 5.º evangelio, el escritor que nos habló del Hijo de Dios, llamado el 5.º evangelio de Isaías, fue el que dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el que escribió la inspiración divina,
de la fotografía. Él hizo una fotografía del sacrificio y de la apariencia de Cristo en el momento de su muerte. Cuando dijo, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías se escondió en un árbol. Y en ese escondite, ¿sabe qué mandó a hacer Manasés? Cuando se enteró, le dijeron unos espías que él se escondía en un árbol, mandó a cortar el árbol y el árbol lo cortó con Isaías adentro. Fue aserrado. Y la Biblia dice que fue tan malo y tan perverso que Dios lo castigó y fue llevado en cautiverio. Le nació un hijo llamado Amón que siguió la tradición de su padre. Amón fue un rey malo, perverso también. Segundo, vamos a leerlo acá en segundo libro de Reyes, capítulo 22. Devuélvase un momentito aquí. Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Hetzibá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho acá rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Pero si usted lee el 19 y hablamos del hijo ahora, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Rus de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho ¿quién? Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó, mire cómo dice, dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón, voy a leerlo porque la biografía es muy pequeña, porque cuando la gente es mala, la biografía es pequeña. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. 5 versículos hablan la biografía del rey Amón, pero lo más destacable que dice la Biblia es que dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no está hablando de su padre Manasés, sino el Dios de sus antepasados, específicamente de David. Ahora, estamos frente a un escenario muy complicado y difícil para un joven llamado Josías. Josías tenía 3 puntos en contra, o 3 situaciones complejas y complicadas, 3 conflictos que debía resolver, o que debía anteponerse a eso para buscar a Dios. El primero venía con un antecedente, o venía con una enseñanza, o como un ejemplo. Recuerde que nuestros hijos no van a escuchar nuestros consejos, sino que van a aprender, van a ver nuestro ejemplo. Tú le puedes dar todos los consejos que quieras a tu hijo, pero si tú no le das ejemplo, tu hijo es muy difícil que lo imite. Ahora, la escritura dice que Manasés venía de tener un abuelo perverso, de un abuelo que edificó altares dentro de la casa de Dios, como si yo pusiera aquí un altar de la Virgen del Carmen. Imagínense, como si yo pusiera aquí una foto del Papa o del afiche, demos el primer paso. Y pusiéramos acá una urna para recoger fondos. Algo así. Banalizó y volvió pagano el templo del Señor. Y luego Amón, que dice la escritura, solamente pudo reinar 2 años, porque la escritura dice que dejó al Dios de sus padres, y sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. Ya vio cuál era la segunda complicación de Josías, ¿verdad? La primera es que el escenario espiritual era muy malo, porque su abuelo y su padre fueron hombres que dejaron al Señor. En el segundo lugar, mataron a su padre, es decir, que quedó huérfano de padre. Es decir, que quedó sin un principio de autoridad, sin un ejemplo a seguir, sin alguien que se hiciera cargo de él.
Y en tercer lugar dice la Biblia que fue puesto como rey. No sabemos las intenciones. La sucesión en el trono de forma familiar es la más común. Pero a lo mejor un niño de 8 años era presa fácil de las personas que querían gobernar detrás de la figura de Josías, ¿verdad? Era muy fácil manejar a un niño de 8 años, ¿verdad? Un niño de 8 años se le compra un spinner ahora para que se desarrolle su personalidad y su inteligencia, ¿verdad? Ahora, exactamente, sí. O se le compra así. En aquel entonces, un niño de 8 años fue colocado en el orden de sucesión al trono como rey de Judá, del reino del sur, ¿verdad? ¿Y cuál era la tercera situación compleja que afrontaba Josías? Si la primera eran unos padres y abuelos, unos antecesores totalmente alejados de Dios, si la segunda es que el padre lo matan, producto de la violencia que él mismo desencadenó, la tercera era que se encontraba en medio de un caos espiritual. La gente no buscaba a Dios, la gente no estaba propendiendo por encontrar o por aferrarse o por acercarse a la presencia de Dios. Y la cuarta no era menos favorable. El libro de la ley estaba perdido. Se había perdido el libro de la ley. Aquello de lo que escribió el salmista, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se había perdido el libro. No sabemos qué sucedió. Los rollos, los textos sagrados estaban extraviados y lógicamente el pueblo se encontraba viviendo o haciendo lo que bien le parecía. Amén. Entonces se da cuenta, hay una situación complicada para buscar a Dios. Amén. No tenía las condiciones para buscar a Dios. Nosotros la tenemos ahora. Tenemos templos, tenemos iglesias, tenemos grupos de alabanza, tenemos canales de televisión, tenemos la Biblia, tenemos la tecnología para acceder a videos, canciones cristianas. Pero Josías tenía todo en contra, porque aparte de todo era un niño de 8 años, que yo me imagino que los demás decidían por él. El versículo 22 dice que comenzó a reinar de 8 años y reinó 32 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Gedida. Y dice el 2 que hizo lo recto, 22:2 del segundo libro de Reyes, para los que están copiando. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de ¿quién? De David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. El nombre de Josías es un nombre bastante interesante, porque entre otras cosas, todo lo que Josías es hebreo azuía, que traduce fundamento o cimiento o fundamentar. Es un participio, es decir, que es un verbo que se convierte en un adjetivo. Puede ser un verbo, un adjetivo, que es fundamentar o cimentar algo. Entonces el nombre de Josías significaba fundamento de Dios o cimiento de Dios. Eso es lo que significaba el nombre de Josías. O sea que puede colocarle un nombre a su hijo de ser un nombre muy bueno, ¿verdad? Josías, fundamento de Dios o cimiento de Dios, o parafraseando mejor, Dios es mi fundamento o mi cimiento es Dios. Amén, los que van a tener hijos de aquí a poco. Ahora, dígame. Manasés fue dado a los ídolos, tanto que adoptó los ídolos de Egipto. Y el nombre que le ponen al hijo de Amón, Amón era el hijo de Egipto, Amón Ra. Y por eso se ve esa desviación prácticamente. No, sigue. No, pues, la situación es que se apartó tanto que acogió los ídolos de Egipto, un nombre, porque en Israel se le daba un nombre siempre bíblico a los hijos, pero este le puso Amón, y Amón no consigue sino ese, y Amón es el dios de Egipto, el dios Sol de Egipto. Amén. Vemos la desviación total de Manasés. Amén, sí, la apostasía era terrible.
Es decir, que no tenía las condiciones Josías para nacer en un ambiente espiritual de búsqueda de Dios. Y como decía el pastor Pedro, el mundo o las cuestiones, las costumbres paganas se habían infiltrado hasta en las denominaciones de los hijos. Gracias a Dios, pues el nombre de Josías, no sabemos si se lo colocó el padre o la madre, Gedida, pero el nombre de Josías traducía eso: el fundamento, mi fundamento es Dios, o Dios es mi fundamento, o Dios es mi cimiento. Y a los 8 años dice la escritura que comenzó a reinar este muchacho. Pero escúchenme algo, Dios tenía un propósito con él, porque resulta que si nosotros nos ponemos a investigar un poco, en el primer libro de Reyes 13:22, muchos años antes, ¿ustedes saben quién fue Jeroboam? ¿Sí recuerda qué hizo Jeroboam? Hizo algo terrible. 2, exacto, construyó 2 ídolos de adoración, uno en Betel y otro en Dan, y el pueblo, dice la Biblia, que subía a adorar esos ídolos. Y resulta que Dios se molestó, se enojó, se encolerizó con este señor y le mandó un profeta. Y resulta que ese profeta, ¿sabe de quién habló? Nada más y nada menos de Josías. Amén. Porque yo soy de los que creo que cuando Dios nos trae a este mundo, nos trae con un propósito. Nosotros somos producto de un propósito divino y somos producto de una intención del cielo por hacer algo aquí en la tierra. Amén, iglesia. Y la escritura, mire cómo dice el versículo número en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 13. Se levantó, mire lo que dice: un varón de Dios por palabra de Jehová, y vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam en el altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: al tal altar, así ha dicho Jehová, hasta el nombre. Mire, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Oiga, terrible esto. Siento la presencia de Dios cuando leo esto, hermano. Porque mire cómo hasta el nombre dijo: Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemaba sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Lo que Dios dice, eso se cumple. Lo que Dios profetiza se va a cumplir. Amén, iglesia. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Y fue anunciado por Dios, es decir, que Dios tenía planes con él. Dios tenía planes con este hombre. Bueno, volvamos al segundo libro de Reyes, porque la escritura dice que este joven pasaron 8 años para que sucediera algo. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas 33. ¿Tiene la palabra, hermanos? Ahí, mire lo que dice. 34, perdón. El 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de hacer esculturas e imágenes fundidas. Amén. Bueno, yo me di la tarea de buscar, porque uno no debe ser incoherente, no puede contradecirse con lo que enseña. Y esa palabra, expresión de buscar a Dios, es una expresión que tiene una connotación, ¿verdad? Hacer el bien, obedecer la palabra, todo eso es buscar a Dios. Amén, hacer buenas obras. Pero acá dice la escritura que este joven comenzó a buscar al Dios de David su padre a los 8 años. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a buscar al Dios de su? 16. A los 16 años, desde el momento en que él es colocado como rey, pasan 8 años y no sabemos en ese lapso de tiempo, en esos 8 años, qué sucedió, porque no nos aparece ninguna revelación
no nos aparece ningún encuentro de Dios con este joven. No nos aparece una profecía que nos diga Dios le habló, un profeta le dijo algo, tuvo una experiencia que lo marcó, no. Pero dice que a los 8 años él comenzó a buscar al Dios de David su padre, dice la escritura, es decir, a los 16 años. A los 16 años este joven tomó una decisión y fue de buscar a Dios, al Dios de David su padre. Ahora, hay una situación acá que aplica para buscar, porque yo dije, voy a buscar, valga la redundancia, el significado de buscar, porque eso debe traducir algo, porque eso es hebreo. Y la traducción es darás, el original es darás, y traduce tres verbos totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos. Darás traduce lo siguiente: perseguir desesperadamente, indagar o preguntar, y lo último, mendigar. Darás, que es el verbo que aparece aquí, es el verbo que aparece en el Salmo 37. Yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Lo ha leído? Ese mismo verbo que usó David, su familiar, atrás su padre, podemos decir el patriarca, ese mismo verbo que usó David en ese salmo: yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Este pobre clamó a Jehová y él le oyó y le libró de todos sus temores. Ese mismo verbo lo utilizó Josías muchos años después. Mire lo que implica perseguir algo desesperadamente, indagar, preguntar, investigar, y en tercer lugar, mendigar. Amén. Ayer estábamos instalando un aviso, estaba trabajando y duramos todo el día trabajando y almorzamos con unas personas que contraté para instalar un aviso en altura, en 5 personas, y estábamos sentados almorzando y pues me encargué de que me sirvieran y yo me senté a almorzar de último. Cuando yo me senté a almorzar, todos estaban ya hablando, y cuando uno se siente a almorzar como cristiano no ora, ¿verdad? Y yo me puse a orar. Entonces usted sabe que ahora la moda, ahora el ateísmo es moda. La gente antes se quedaba callada cuando era ateo, le daba pena, o el que era homosexual le daba pena, ahora lo dicen con uno. Yo no entiendo. Entonces uno que estaba y que yo no conocía, lo llevaron, fue por primera vez el contratista, dice: yo no entiendo por qué tienen que orar hasta por la comida. Esas son cosas incongruentes. No le veo sentido a orar por los alimentos, oran por la comida, oran para dormir, oran cuando se van a bañar, comenzó a hablar, yo no dejé que hablar. Sí, porque el ser humano está abiertamente en rebeldía contra Dios. El ser humano no le da nada. El ateo se acuesta y al ateo no le importa si se va a morir, porque el ateo no cree en el infierno ni en el cielo. ¿O no es así? Usted y yo sí. Cuando usted y yo nos vamos a acostar y nos recostamos, como decía, yo no sé quién escuchó una prédica, creo que fue aquí, que cuando tú te recuestas y te acuestas en tu cama, empiezan a venir los recuerdos de todo lo que hiciste en el día. Y tú intentas en ese momento ponerte a paz con Dios, porque es que uno no sabe si va a amanecer. El ateo, no, como es existencialista, el ateo piensa que cuando se muera todo se acabó. Pero yo sí creo que cuando yo me muera tengo que ir a dar cuenta, porque esa es una de las dinámicas de morirse. Morirse es entregar el espíritu, dejar de vivir, pero una tercera dinámica es que voy a darle cuentas a Dios. Cuando alguien muere, está dándole cuentas a Dios de su vida. Amén. Entonces me dice: yo no entiendo por qué ustedes oran por todo. Porque es que orar es hablar con Dios. ¿Cómo así? Yo creo que lo que ustedes piensan, Dios es una fuerza, Dios es como una sinergia, como algo. No, Dios es una persona. Es más, le dije: tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces me dijo estas palabras de forma, o sea que Dios es tan bonito como yo, tan simpático como yo. Le dije: no,
Tú eres semejanza de Dios porque Dios te dio 3 atributos, que es que tú decidas, que tú racionalices, que seas inteligente, y la tercera es que, ¿cuál? Que puedas sentir lo que estás sintiendo. Ese odio que tú sientes, esos sentimientos de odio y de amor, es una capacidad que Dios nos dio a nosotros de poder sentir también. Entonces, por eso yo hablo con Dios, porque Dios es una persona como tú o como yo. Y hasta ahí se acabó la conversación. Terminó la conversación. Porque yo creo, hermanos, que cada día el hombre busca menos a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios, olvídese de ese cuento. El hombre nunca va a procurar, y por eso es un privilegio estar aquí. Porque es que nosotros nunca vamos a buscar a Dios, como decía acá Ricardo. Si yo estoy aquí fue porque Dios me buscó, me encontró, recuerde, dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida. Y si yo estoy aquí, le voy a decir algo, debo sentirme privilegiado, porque no todos los que están allá afuera son escogidos por Dios. Olvídese de ese cuento que todo el mundo se va a salvar. Y vuelvo a repetir, si no se van a salvar todas las que están en la iglesia, mucho menos la gente que está afuera. ¿Usted cree que toda la familia se va a convertir? A mí me da dolor decir eso, pero no toda mi familia se va a convertir. ¿Qué puedo hacer yo? La decisión y la salvación es individual. Y Josías entendió que él debía tomar una decisión. Amén. A él no le importó que su padre fuera un sinvergüenza y que su abuelo fuera un asesino, un perseguidor de los profetas, un hombre pagano que profanó totalmente el templo del Señor. A él no le importó eso. No sé qué sucedió, pero un joven a los 16 años dijo: voy a buscar al Señor, voy a buscar a Dios. Y la Biblia dice que buscar aquí representa eso, buscar desesperadamente algo, y tiene una connotación como cuando tú pierdes algo, como cuando a un joven se le extravía el celular, se toca el bolsillo y no se lo siente. ¿Sí? Cuando un joven siente que no le está vibrando, no siente el bulto, la protuberancia en el bolsillo, yo me imagino que entra en un estado de ansiedad y de dolor, ¿verdad? Bueno, Josías buscó desesperadamente a Dios. Segundo, indagó, empezó a preguntar. Yo creo que él estaba, cuando dice indagar, representa preguntar, entrevistar a alguien, decirle: yo quiero que me cuentes, que me hablen de Dios. ¿Quién es ese Dios? Y en tercer lugar es mendigar, porque es que realmente usted y yo debemos siempre buscar a Dios como unos mendigos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo le escuché a alguien decir estas palabras: cada vez que yo busco más a Dios, más me doy cuenta de lo perdido que soy, de lo pecador que soy, de lo que necesito de Dios. Por eso usted y yo debemos asumir la posición, la personalidad o la actitud de la mujer sirofenicia que dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Iglesia, aquella mujer recibió el milagro de la liberación de su hija con la migaja del pan. Yo me conformo con acordarme de la mujer del flujo de sangre que no quiso abrazar a Jesús, que no quiso ser cargada en sus brazos, que no quiso que Jesús la abrazara y la besara y la recostara en su pecho como Juan. Aquella mujer dijo: yo me conformo con tocar el borde de su manto. Si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y se fue por entre la multitud y tocó el borde, porque aquella mujer sabía que necesitaba por lo menos algo, un poco, el roce de la vestidura del Señor. Yo le digo algo, hermano: nosotros debemos todos los días ser unos mendigos que vivimos codiciando, deseando la presencia de Dios. Amén. Un mendigo rebusca, camina y trata de encontrar algo para comer, para saciarse. Amén, porque Dios no quiere gente barrigona. Dios no quiere gente saciada.
Pero ustedes mismos trastornan el mensaje. Yo creo que ustedes flaco tampoco. Pero estoy hablando, Dios no llama a los saciados. Recuerde, a todos los sedientos venid a las aguas, y a todos los que no tienen dinero venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el pan, el dinero en lo que pan y vuestra plata en lo que no sabéis? Oídme atentamente. ¿Y qué? Y se deleitará vuestra alma con grosura. Escúcheme, yo espiritualmente debo ser un mendigo, un hambriento, un sediento del Señor. Amén, iglesia. Yo debo cada día tener una necesidad imperante de encontrarme cada vez más con Dios, de conocerle. Iglesia, esto no es solamente porque me voy a morir un día, porque un día se me va a cortar el cordón de plata que dice Eclesiastés, sino porque yo cada día necesito de Dios. Esto está peor cada día, el mundo está perdido. Tengo 3 hijos a los que tengo que darle el ejemplo. Tengo muchas cosas por hacer en esta vida si Dios me da licencia, pero yo cada día debo entender que necesito más del Señor. Amén. Debo tener la visión de Josías, que buscó al Señor como un mendigo. Amén, iglesia. Como un mendigo buscó la presencia del Señor. Ahora dice la Escritura eso, pero dice también que lo buscó desesperadamente, lo persiguió desesperadamente. Amén, iglesia. Usted ha visto ese coqueteo, esa persecución seductora en el libro de Cantares entre la tsunamita y entre el amado. De esa forma, esa seducción, esa coquetería, esa búsqueda, esa desesperación por encontrarse, esa debe ser la dinámica del cristiano con su Dios. Cada día debemos desear, codiciar, buscar más a Dios. Josías era un mendigo espiritual y yo también soy un mendigo espiritual. ¿De qué me sirve a mí entrar en la misma visión de la iglesia de la Odisea? ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia de la Odisea? Tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Si tú te consideras una persona rica, que te has enriquecido y que no tienes necesidad, estás perdiendo el tiempo. Porque Dios necesita y llama a los sedientos y a los hambrientos. Amén. Ya. Así de sencillo. Yo tengo hambre. El día que se me acabe el hambre no estaré más en la iglesia. Estaré apartado, Dios me guarde de Dios. El día que pierda la sed. Por eso la hermosa poesía, el hermoso canto del salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hay otro salmo que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y áridas, donde no hay aguas. Amén, iglesia. Yo debo tener una necesidad imperiosa de Dios, desesperadamente. Amén, iglesia. No crea. Cuando pasan todas estas cosas, se le mueve a uno el mundo. A mí se me mueve el mundo cuando yo veo que una persona fallece, cuando los cristianos se mueren. Porque es que nosotros como cristianos, usted sabe la canción ¿cómo es que dice la canción de Arrebato? Con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Cómo no? Que con los hijos de Dios nadie se mete. Y hasta los echaron al horno de fuego, imagínense. Con los hijos de Dios sí se mete la gente. Y el diablo también. ¿Verdad que sí? Por eso yo he estado, hermanos. Usted sabe que yo soy bastante polémico. Usted me conoce. Pero últimamente estoy tratando de cambiar. Ya prefiero perder una discusión, pero quedar en paz con Dios y con la persona. Oye, ¿sabe por qué? Porque yo no sé cuándo me vienen por mi alma. Y si vienen por mi alma y yo estoy problemado con alguien, hermano, me quedo. Me voy para el infierno, hermanos. Y yo no me quiero ir para el infierno. Yo le he llorado a Dios en mi cuarto y le he dicho, yo no me quiero ir para el infierno.
quiero perder. Yo tengo ya 20 y pico de años acá, ya voy para 30 años y yo no me puedo perder, Señor. Ayúdame a cambiar. Yo tengo que despojarme de tantas cosas malas que hay en mi cabeza, en mi corazón. Y yo prefiero ahora, hermanos, quedar mal. Que la otra persona piense que tiene la razón y que yo soy el malo, pero yo estoy en paz con Dios y estoy en paz con las personas. Hermanos, porque Cristo viene o porque Dios me puede llamar a cuenta en cualquier momento. Aleluya. Ahora dice la escritura que Josías, terminamos ya, en el capítulo 34, escuche esto, vemos todas las situaciones o las condiciones que tenía Josías, pero dice la escritura que cuando cumplió los 16 años, a los 8 años comenzó a buscar al Dios de sus padres. Amén, iglesia. Y a los 12 años, es decir, ¿cuántos años tenía? 20. Claro, 8 y 12, 20 años, sucedió algo. Porque es que a medida que tú te acercas a Dios, empiezas a rechazar y aborrecer el mal. Si a ti el mal no te repugna, como si tú no aborreces lo malo, si tú te deleitas o tienes negociaciones de paz, procesos de paz con el pecado y con el mundo, eso significa que tú no estás buscando a Dios. Porque es que a medida que uno busca a Dios, debe suceder algo. Debe haber algo en nosotros que debe cambiar. Debe haber una transformación interior. Claro, el cambio debe manifestarse. Yo no puedo decir que busco a Dios y mostrar que no hago nada, hermano. Usted no de nada decirme venir a la iglesia si usted sigue siendo la misma persona. Si usted no cambia, si sigue siendo la misma persona que hace las cosas que Dios dice que no debemos hacer. Que va en contra de la palabra, que tiene un mal testimonio, que tiene una mala conducta, que tiene unas malas relaciones, que tiene una mala devoción hacia Dios. Entonces está perdiendo el tiempo porque puede decir lo que usted quiera decir, pero cuando uno busca de Dios, uno comienza a rechazar lo malo y acercarse a lo bueno. Uno comienza a alejarse de las tinieblas y comienza a acercarse a la luz. A los 8 años de ser nombrado rey, él comenzó a buscar a Dios, pero a los 4 años tomó una decisión, tomó una determinación. Dijo, voy a hacer, porque es que yo me estoy dando cuenta, no tengo libro. ¿Quién le dijo a él que los ídolos eran malos? ¿Quién le dijo a él que eso no debía estar en el templo? Él dice, la Biblia recuerda que buscar es indagar, buscar es perseguir desesperadamente, y buscar a Dios para Josías era también mendigar. Y dentro de esa connotación estaba indagar. Y la escritura dice que a los 12 años, es decir, a los 20 años de edad, comenzó a ¿qué? A limpiar. Versículo 34, capítulo 34. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó a suceder algo porque él implementó unas reformas. Amén. Y no una reforma apostólica y profética como las que están implementando ahora. Era una reforma que tenía que ver con el culto a Dios. Y la escritura dice que comenzó a limpiar en primer lugar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los fundamentos para buscar a Dios? En primer lugar, el primer lugar lo dice el verbo, el participio que acabamos de leer. Recuerda que es hacerlo desesperadamente, buscar a Dios. Aquí decía inquirir y mendigar. Pero acá aparece otro escenario, porque dice que cuando él comenzó a buscar a Dios de David su padre, pasaron 4 años y él se dio cuenta, debo hacer algo. ¿Qué fue? El verbo, limpiar. Muy bien, excelente. Limpiar. Cuando tú buscas a Dios, inevitablemente vas a querer ser limpio. Inevitablemente. Nadie te tiene que decir a ti es como cuando alguien llega al evangelio. La gente tiene ese paradigma que el evangelio le prohíben a la gente, le quitan a la gente. La persona allá afuera cree que uno puede matar a la gente aquí en la iglesia y decirle lo que tienen que hacer.
No, las personas aquí toman sus decisiones, ¿no es así? Amén. ¿Sí me entendieron? Vea, nadie cambia a nadie. Amén. Nadie cambia. Esa es una de las cosas que yo he aprendido al hermano Pedro. Porque cuando uno predica y uno tiene contacto con las personas, uno quiere a veces cambiarlas. Pero uno aprende que Dios uno no puede cambiar a nadie. Dios es el que puede cambiar y transformar a las personas. Dejemos que Dios trate. Dejemos que Dios le dé una oportunidad y cambie. De pronto cambia. O de pronto no cambia y se pierde, ¿verdad? Se pierde, se va para el infierno. Pero la Escritura dice que Él comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿De qué? De los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Ese es el segundo punto. Para nosotros buscar a Dios, uno de los fundamentos principales es limpiarse. ¿Cómo es que dice el versículo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Apártate del mal. Apártate del... ¿Y qué más? Y haz el bien. Busca la paz y sigue. Es decir, hay una consecuencia automática, inevitable de buscar a Dios, y es querer ser limpio. Cuando tú eres una persona que eres adicta a la pornografía y comienzas a buscar a Dios y te sientes frente al computador, una de las cosas que tú vas a querer hacer es empezar a borrar todas esas páginas pornográficas. Y vas a empezar a borrar todas esas fotos, y vas a empezar a borrar todas las cosas, la porquería que hay en tu computador. Amén. Y si tú eres una persona mal hablada, que cuando coge rabia dice vulgaridad y palabras obscenas, cuando tú buscas a Dios, una de las cosas que Dios va a limpiar es tu corazón y va a limpiar tu boca, y tú vas a cambiar tu forma de expresar tus emociones. Amén, amén, hermanos. Una de las cosas más interesantes de buscar a Dios es que la búsqueda de Dios produce limpieza. Amén, iglesia. Entonces, si tú estás en la iglesia y sigues siendo sucio, es que no estás buscando a Dios. Aló, iglesia. Si todavía estás pecando y haciendo cosas malas, y todavía tienen que estar diciéndote no hagas esto, mira que esto está malo, no tienes una intención de limpiarte, es porque no estás buscando a Dios. Amén. Yo no debo portarme bien ni limpiarme porque me está viendo el pastor, o porque mis padres me ven, o porque mis hijos me están viendo. Yo quiero limpiarme porque estoy persiguiendo desesperadamente a Dios. Y la comunión del Señor íntima es con los que le temen. Amén. Amén, iglesia. La Biblia dice que allá arriba no entrará nada inmundo. Tercer punto, iglesia. Dice la Escritura: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo las imágenes pedazos, las imágenes del sol que estaban puestas encima. Sacrificios. Amén. Derribó los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban aquí puestas. ¿Dónde? Ya entiende cuál era la tercera consecuencia de la búsqueda de Dios, un fundamento importante. Si el primero es ser un mendigo, un perseguidor desesperado de la presencia de Dios, si el segundo es limpiarme, el tercero, ¿cuál es, iglesia? ¿Qué hizo él? ¿Qué quitó, iglesia? ¿Qué derribó? Lo que estaba ¿dónde, perdón? Encima. Encima, es decir, que hay un movimiento, cuando tú buscas a Dios hay un movimiento telúrico que procura derribar lo que está encima de Dios y colocar a Dios en el primer lugar. Es decir, organizar el orden de tus prioridades. Mire, yo para buscar un trabajo, para firmar un contrato, para hacer muchas cosas, yo siempre me acuerdo de Dios, iglesia. A mí me buscan para hacer trabajos y yo he rechazado trabajos buenos
Porque yo tengo que pensar en Jehová el Señor. Debe estar arriba. Y este muchacho estaba aprendiendo con las experiencias. ¿Por qué? Porque estaba inquiriendo. Y este hombre dijo, yo tengo que quitar lo que está arriba. Porque el que tiene que estar arriba es Dios, iglesia. ¿O no? Arriba no puede estar mire, ni siquiera mi esposa puede estar arriba. Ni mi trabajo. El trabajo es, mire, mi trabajo es una excusa que Dios tiene para bendecirme. Así de sencillo. Ya, yo pasé un mes difícil el mes antepasado. Pero yo me arrodillaba y yo veía la cuenta. Entraba al banco y veía la cuenta. Y yo le dije al Señor entonces un día, le dije, hermano, es que uno, cuando tú te encierras a hablar con Dios, yo le digo a Dios lo que se me venga a la cabeza, hermano. Yo no me vuelvo religioso. Yo le dije, ¿sabe una cosa, Señor? La cuenta está bajando. Y yo creo que tú sabes más que yo. Tú no necesitas claves porque tú sabes. Así le dije al Señor y le dije, pero yo sé que esa cuenta tú la subes cuando quieras. Y tú lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo soy malo para cobrar. Ahora no se deben aprovechar. Y yo no cobro a veces porque yo digo, eso que tengo ahí es un ahorro. Pero cuando a ti comienzan a pagarte sin tú cobrar, ellos, ¿cuánto que no? Me pagaron una detrás de otra. Entonces ya tú dices, epa, el colchón que tenía allá, que decía, me deben tanto, ya está a este lado, ya me lo gasté. Pero yo le digo, Señor, la cuenta está en tanto, pero tú puedes hacerlo, hermanos, y Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno porque Dios en 15 días me llamaron, me firmaron órdenes de compra. Es más, salieron un negocio que estaba desde hace casi un año estancado. Porque yo creo, hermanos, que una de las cosas más importantes en la vida de nosotros es derribar lo que está ahí, derribar lo que está por encima de Dios. Lo que está por encima de Dios es un ídolo. Es algo que siempre le va a robar a Dios el primer lugar. Y Dios nos guarda, hermanos, porque nosotros debemos siempre tener a Dios por encima de todas las cosas. Dios es lo más importante en nuestra vida. Amén. Yo hasta cuando voy a poner un comentario en el Facebook, a mí me da miedo poner eres el amor de mi vida. A mí me da miedo poner eso, hermano. Ni a Liliana ya se lo pongo, una vez se lo puse y después Dios me redargulló y me tocó pedirle perdón. Porque es que el amor de mi vida no es Liliana, el amor de mi vida es el Señor. Amén. ¿O no es así, hermano? Bueno, si no es así para algunos, para otros creo que sí, pero para mí el amor de mi vida es Dios. Yo sé que no todos me van a amar como yo soy, pero Dios sí me ama como yo soy. ¿Verdad que sí? Y termino con esto, iglesia. Voy a terminar con esto. Mire cómo él buscó de Dios. Oiga, ¿usted le escucharía un consejo a un niño de 16 años? ¿O de 20 años? No. Muchas personas, ni los jóvenes ya quieren escuchar consejos. Los jóvenes ya se la saben todas. Pero este jovencito nos está enseñando hoy cómo se busca a Dios. Y en cuarto lugar, después de entender que la tercera condición para buscar a Dios de una forma efectiva es quitar lo que está encima. Termino con esto, dice la Escritura. En el 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. ¿Y qué más dice? Limpió a Judá y a Jerusalén. Quemó a los huesos de los sacerdotes. ¿Eso qué significa? Que los sacrificó, los mató, efectivamente. Es decir, que los sacerdotes representaban los agentes paganos que trabajaban para, a lo mejor para su abuelo y hasta de pronto para su padre. Pero él rompió, quebró totalmente el sistema sacerdotal que había implementado su padre. Es decir, que rompió esa situación
esa alianza. En la búsqueda de Dios también hay un punto o una condición asociativa. Nadie daña a nadie, pero cuando tú buscas a Dios, también procuras identificarte, asociarte con los que también lo están buscando de corazón. Amén, iglesia. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que la Biblia condena nuestras asociaciones malignas. Es decir, la Biblia también condena con quién nosotros nos asociamos y con quién andamos. Amén, iglesia. No estoy diciendo que no le vamos a predicar al pecador, ni que le vamos a acercarnos a un homosexual y le podemos dar la mano. Esta semana una joven me preguntaba, allá en Bucaramanga, pastor, ¿verdad que cuando uno le da la mano a alguien se contamina? Me dijo esto: lo que pasa es que a mí me dijeron que los gnósticos lo marcan a uno. Yo lo único que marcan son los fleteros en los barcos, pero uno no lo marca el gnóstico. Puede tener la demoniera que sea, que la Biblia dice en 1 de Juan que el que es de Dios no peca, porque Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Si tú pecas y si tú no estás agarrado de Dios, ni que te toquen, ya estás endemoniado hace rato. Pero si yo vivo aferrado a su palabra, vivo en la presencia de Dios, me puede marcar con lo que sea, pero no me va a pasar nada. Yo le digo así. Imagínense si uno tocándolo lo contaminara. ¿Qué tal que me ponga la mano acá un gay atrás y yo termine hablando? ¿Qué tal si un ladrón se sienta al lado mío y me toca con el codo? Imagínense, yo que viajo con gente, hermano, yo que viajo bastante. Una vez un señor se sentó al lado mío y en la madrugada se iba drogando. Sacó una bolsa de blanco, me imagino que es perico, y se iba drogando al lado mío. Uno no sabe con quién se sienta al lado. Eso no lo contamina a uno para nada. Lo malo es que tú te identifiques y quieres una alianza con ese tipo de personas. Y él rompió, porque él quebró el sistema sacerdotal. Ese es lo cuarto, hermano. Asóciate con personas que le hagan bien a tu alma. ¿Me está escuchando, iglesia? Amén. Porque es que es muy difícil que yo me pueda asociar con alguien que no habla mi mismo idioma, hermanos. Con alguien que no quiere buscar a Dios como yo lo quiero buscar. Amén, iglesia. Yo termino con eso por hoy, iglesia. Esos 4 fundamentos. He colocado 4 pilares. Yo no, los colocó Josías. Y nos enseñó que realmente para buscar a Dios debemos hacerlo de una forma ordenada. Amén, iglesia. No depende, iglesia, tanto empieza por dentro, por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Ahora, yo termino con esto. Él quemó los huesos de los sacerdotes cumpliendo la palabra profética. Pero usted no sabe una cosa, que me puse a investigar y me puse a leer. Y este muchacho se juntó con las personas de miedo. Me puse a investigar y ¿sabe qué dice la historia, la teología? Dice que Josías fue contemporáneo con Jeremías. Y que Josías alcanzó a escuchar el mensaje de Sofonías. ¿Sabe quién fue Sofonías, verdad? Que habló de la destrucción Amén. Y fue tanta la relación que el segundo libro de Crónicas 35:25, cuando él se muere, Jeremías le compone un cántico. Mire cómo dice. 35:25 dice: y Jeremías endechó en memoria de Josías, y todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy en día, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Es decir, que Jeremías fue un hombre que hizo parte del círculo de personas cercanas, que hace un asesor espiritual de Josías. Amén. Y no solamente él. ¿Sabe quién más estaba en el cuento? Vamos a leer acá en
en el versículo 8 del capítulo 34, para terminar, dice la escritura que a los 18 años después de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Dios. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y le dieron dinero que había sido traído a la casa de Jehová, para que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de todos los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Amén. Ya vimos que se hizo muy apegado a, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? Hilcías, ¿verdad? Pero resulta que en ese proceso encontraron el libro de la ley, que estaba extraviado. Y resulta que Hilcías Josías quiso consultar con una profetisa. ¿Cómo se llamaba la profetisa? ¿Cómo? Hulda. Acerca de lo que estaba escrito en el libro. Y Hulda efectivamente le confirmó lo que Dios iba a hacer. Los juicios, las maldiciones de Dios, confirmó todo eso, pero le dijo, pero tranquilo que tú no vas a ver nada de este mal. Y efectivamente a los 40 años murió Josías. Y murió, usted sabe cómo murió, por una flecha que tiraron a la aventura, porque se enfrentó a Necao, un faraón egipcio. Pero esa muerte prematura le impidió que él viera la destrucción que Dios trajo sobre Jerusalén muchos años después. Pero lo que quería era refrendar de que se apropió o se asesoró espiritualmente de personas que lo podían ayudar. Amén. Y Hulda fue una de las mujeres que hizo parte de ese buffet que tenía, ¿verdad? Un buffet de personas que lo ayudaban a buscar y acercarse a Dios. Amén, iglesia. Creo que ese es el último punto. Me recuerda a ver cuáles fueron los 5, porque el último es precisamente encontrarse, enfrentarse, confrontarse con la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primero que dijimos? Buscar, ¿verdad? O sea, indagar, mendigar, buscar, perseguir desesperadamente. El segundo, ¿cuál fue? ¿Me recuerdas? Limpiar. El tercero, derribar, quitar de encima lo que estaba interponiéndose entre Dios y nosotros. Lo cuarto, aliarse. Las asociaciones, las amistades, las alianzas que tú manejas. Y lo quinto es que encontró el libro de la ley. La palabra de Dios es fundamental para buscarlo a él. Amén, iglesia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Vamos a estar de pie, aprovechando que llegaron los niños. Vamos a darle gracias a Dios hoy.